El título dice así, es la cita de San Pablo. Este misterio es grande y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Estamos ante la institución del sacramento del matrimonio. Este paso es el tercer momento en torno a esta teología del matrimonio. Mañana, Dios mediante, vamos a abordar la parte que se refiere a la familia como iglesia doméstica. Y el viernes vamos a hacer una síntesis y una aplicación pastoral. Comencemos entonces. ¿Cuál es el camino metodológico que vamos a seguir esta noche? Para abordar la sacramentalidad del matrimonio, reflexionemos a partir de Efesios 5:32, que esta es la cita que colocábamos en el título, haciendo primero una panorámica del recorrido de la alianza en el Antiguo Testamento. Decíamos ayer que para hacer una sola carne, ese es un proceso que lleva tiempo, requiere madurez, requiere perseverancia y fidelidad. Eso que afirmamos del matrimonio, esa misma es un camino similar al que se recorre la alianza nueva en Cristo durante el Antiguo Testamento. Luego veamos la necesidad que tiene el amor humano de ser redimido. Esto es importante. ¿A qué apunta después de Génesis 3 hasta Jesucristo? ¿Cuál es el gran clamor? Es un clamor de redención. Finalmente, pasemos a la reflexión del dato revelado mediante la teología bíblica. Esto es importante captarlo. ¿Cuál es entonces la historia de la alianza? Vamos a fijarnos en los momentos así como claves del Antiguo Testamento. Nosotros vemos que el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, nos presentan 3 elementos: la generación, la esponsalidad y la fraternidad. Son 3 momentos bien claros, especialmente a partir de Abraham. Eso es muy interesante, cómo la alianza arranca con Abraham y culmina en Jesucristo. Después nosotros vemos que en el Levítico nosotros encontramos prescripciones. Vemos diferentes prescripciones en torno a la corporeidad y a la sexualidad. Es el caso del incesto, que impide reconocer de dónde viene la vida y cuál es su origen. Eso, cuando se anula la relación madre-hijo o hija-papá, entonces eso oscurece el origen de la vida, porque obviamente nosotros no nos lo damos a nosotros mismos, sino que es del mismo Dios. Y por otra parte, nuestros papás son mediadores. Vemos, por otra parte, la poligamia, que aun cuando es consentida, no era común en Israel. El divorcio se tolera en determinados casos, pero se suele señalar el mal que trae consigo. Sobre este tema hay que decirlo también. Directamente, en cuanto a prohíbe la llamada a la poligamia, a las nuevas, eso voy a decirlo mejor, a la palingamia, que son nuevas nupcias, a la mujer repudiada, si se vuelve a casar y es despedida luego por el segundo marido, no puede volver ya al primero. Esto es importante, aparece en Deuteronomio 24, 1 en adelante. Después, la aportación profética consiste en plantear la analogía entre 2 amores, el de Dios y su pueblo. Aquí aparece la esponsalidad, por un lado, y por otra parte, el de marido y mujer, que funda la familia, por otra parte. Esto es bastante interesante desde el profeta Oseas. En estas analogías no solo se ilumina el proceder de Dios con su pueblo, sino que a la vez se arroja luz sobre el amor humano. Es decir, trata de un camino de ida y vuelta. Desde el matrimonio se puede entender como obra de Dios. Esto es importantísimo.
Del modo en que obra Dios, se entiende mejor el matrimonio. Esto ya es interesante cuando nosotros lo vamos viendo desde los profetas. El profeta vive su enseñanza en carne propia. Él mismo se convierte a través de su cuerpo sexuado, de su afectividad, de sus patos movidos por el Espíritu de Yahvé, en símbolo de la unión entre Dios y su pueblo. Es fácil para el profeta Oseas, no es fácil para el profeta. Es fácil para Dios, esto es lo importante. Para Yahvé, no es fácil para Yahvé. Continúa así la historia del Antiguo Testamento, sacamos una reflexión. Los profetas componen la sinfonía nupcial en un nuevo tono. La ley se centraba en el camino del amor humano. Esto es interesante subrayarlo. Los profetas, al abordar la responsabilidad, tienen como hilo conductor el amor que todos llevamos en lo profundo del ser por ser imagen de Dios. Dios no solo inspira las relaciones familiares, no solo se hace visible en ellas, sino que las vive en primera persona. Esto es importantísimo decirlo. Se toma tan en serio el amor conyugal que lo convierte en modo de narrarnos su propia historia de amor con el pueblo. Esto es interesantísimo. Dios mismo, al acercarse a su pueblo, ¿qué es lo que le manifiesta? Él mismo asume el misterio del amor familiar. Y esto es importante porque indica también su cercanía y su querer estar presente en la familia. Él mismo es tanto padre, origen primero del amor, como esposo, que pide la respuesta recíproca a su llamada. A mí me gusta cuando el Papa Benedicto habla de este tema y dice, en Dios también existe Eros. Es un Eros totalmente purificado por el ágape. ¿Qué es el Eros en Dios? Dice, búsqueda y es espera de la respuesta humana. Estas imágenes entonces conservan un orden. La paternidad de Dios tiene siempre la primacía. Esto es importante. El origen de todo lo vemos en la Trinidad. Siempre el origen, el alfa y el omega, le corresponde a Dios Padre. Dios se presenta como esposo en un segundo momento, en cuanto es redentor del hombre y le llama a compartir su vida. Tenemos un padre, después hay un esposo, y después la otra categoría que subraya Juan Pablo II. Dice, la primera dimensión del amor y la elección es una dimensión paterna. Esto es importantísimo decirlo. Comentaba un poquito algo que un especialista nos decía respecto del patrón que nosotros llevamos dentro de nosotros, que es la paternidad, y dice, es el ser para. Dios es un ser para, es decir, está hecho para custodiar, para proveer, para darse, darnos, etcétera. Ese ser tan importante es la primera experiencia del amor y la elección que nosotros estamos llamados a experimentar, presentando separados al Padre y al Esposo, que es también el Hijo, y siendo igual a nosotros, puede llamarse Jesús, nuestro hermano. Esto es interesante. La imagen perfecta del Padre nos la da a conocer Jesucristo, que es el esposo de la iglesia. Y esto no solamente nos revela nuestra condición de hijos en Él, sino que también es nuestro hermano. Después tenemos la integración progresiva del amor herido. Vemos que nosotros mismos lo experimentamos. Voy a decirlo para que veamos nuestra propia experiencia humana, nuestra existencia. Nosotros mismos, nuestro amor, a mí siempre hay un pensamiento de un santo que siempre me ha gustado, como él lo dice, Señor, enséñame a amar, porque hasta cuando quiero amar, hago daño. Pienso que los papás muchas veces experimentan esa parte del amor que, aunque quiere proteger, muchas veces se vuelve posesivo. No es fácil la conversión paternal y maternal del afán posesivo a ser un amor oblativo. Eso requiere conversión.
Eso mismo indica que nosotros, es una experiencia que nosotros palpamos desde diríamos, de todos los siglos que se recorre el Antiguo Testamento. Vemos que el hombre necesita la redención del amor también. El pecado significa entonces negación del origen del amor en Dios. Decíamos ayer, el pecado de Adán y Eva es un pecado mutuo de ambos. Ese pecado se consolida no solamente con la separación de Eva. Adán mismo, diríamos, al comer el fruto prohibido, él también consolida esa negación del origen del amor en Dios. La vida pierde entonces su carácter de don originario, inmerecido. La gratitud deja de ser la actitud primera del hombre ante la vida. Esto es de las experiencias más fuertes que nosotros vivimos. No es solamente el adolescente que es ingrato con los papás. Nosotros mismos con Dios muchas veces somos seres que nos portamos de modo ingrato. Jamás le agradecemos. Hombre y mujer tratan de constituir una unidad al margen de Dios, una comunión que prescinda de la fuente de la comunión. Este es quizás el drama actual. Sí, eso le pasa al hombre en otras épocas, y esa es la tentación que siente el ser, diríamos, el hombre viejo y la mujer vieja en su ser. Es obvio que para nosotros, cuando una pareja nos dice a nosotros, no, nosotros estamos bien, nosotros estamos excelentes en todas las áreas, no necesitamos del acompañamiento de la iglesia. Ese es un punto que no solamente lo encontramos en esta época, ha sido una constante a lo largo de los siglos. El pecado acalla el lenguaje de la creación, negando que procedamos de otro, que los dedos divinos nos hayan plasmado. Ese es el pecado original, y que el pecado como eje transversal o un misterio de iniquidad que está presente en nuestro ser. Se oscurece, por tanto, el sentido simbólico del mundo y en primer lugar el del propio cuerpo, que olvida su lenguaje relacional y su servicio a la comunión. Estos efectos todos nosotros lo experimentamos. Si usted se fija, cuando más estamos como metidos en nuestro egoísmo, más se oscurece para nosotros estas grandes verdades. ¿Por qué en esta época esto que es tan grande y hermoso no lo hemos comprendido? Hay una situación de pecado generalizado, y ese es el punto. Nuestro mundo se ha separado, ha querido arrancar a Dios de la cultura. De hecho, se dice en Europa, las raíces cristianas se han perdido en Europa. Nosotros como continente, un nuevo continente, no estamos tampoco ajenos a ese influjo de ellos en muchas vertientes. Entonces, nosotros vemos que dice acá, hay algo bonito como aparece, hay una pintura hecha por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde dice como lugar de conflicto y oposición. Eso es el pecado en el cuerpo humano, privado de armonía, desmasalado. Eso es así como desarticulado. El hombre y la mujer se encuentran incapaces de amarse, hechos objeto de mutuo disfrute. Este es el punto actual. Esto es lo que las redes sociales en la actualidad han desarrollado a nivel comercial, mercantilista, y en lugar de reconstruirnos o de ayudarnos a ser mejores, lo que hacen es que estos aspectos se subrayan, se mercantilizan, y al fin y al cabo lo que al hombre le pasa es que se hiere interiormente y se divide en su corazón. Cuando el cuerpo deja de ser traducido al amor, por alejamiento del foco originario de luz, se vuelve difícil captar el sentido sacramental del mundo y de la carne. A mí como sacerdote me pasa, yo siempre cuando veo la devaluación que ha hecho la gente de los sacramentos, no solo del matrimonio, ejemplos, ¿verdad? La confesión. Mucha gente cree que la confesión es algo sencillo, intrascendente y irrelevante. No nos damos cuenta de la grandeza del misterio. O el caso del bautismo mismo.
muchas veces se transforma en un simple formalismo familiar. Esa cuestión y otros sacramentos, nosotros vemos que, ¿cuál ha sido el entorno? Dice acá, nosotros no hemos captado el sentido sacramental del mundo y de la carne, precisamente por el alejamiento que hemos tenido del Señor. El Papa, a mí me gusta como el Papa Francisco dice, a veces dice así, ¿cuál es el drama? No es que uno niegue a Dios o sea ateo, es que muchas veces nosotros vivimos como si Dios no existiera, no obstante que nosotros sabemos que Él existe. El hombre se hace obtuso para descubrir la referencia de su cuerpo al amor interpersonal y a la relación con Dios. Esto es interesante. Por esto se puede decir que el pecado es antisacramento, que la lógica sacramental, lejos de nacer con la caída de Adán y Eva, es debilitada en ella. Esto es interesantísimo. ¿Por qué durante siglos los hombres no entendieron o perdieron progresivamente el valor de lo sagrado respecto al amor humano, al amor hombre y mujer? Es precisamente por ese estilo de vida que es la dureza del corazón, en definitiva. El matrimonio, en cuanto reorienta todas las esferas sensuales y afectivas hacia el amor personal y abre este amor más allá de sí, hacia una relación con Dios capaz de resimbolizar la sexualidad. Esto es importante. Entonces, se dice en la teología actual, en la antropología, la sexualidad sin amor es pura, si usted quiere, es puro hedonismo. Necesitamos que la sexualidad esté íntimamente vinculado al amor oblativo. Así el matrimonio posee una forma objetiva que reconduce al amor hacia su plenitud. El camino siempre es el puente clave, es la fuerza del amor. Gracias al matrimonio, por ejemplo, la sexualidad deja de vivirse como absoluto que se impone al hombre. Esto es importantísimo. No es un fin, es un medio y hay que educar el ejercicio de la propia sexualidad. Por otra parte, la promesa esponsal hace de sus vidas una sola vida, una sola carne, decíamos. La pareja no se cierra al mundo y a los otros, sino que se pone al servicio del bien común. Esto es interesantísimo porque nosotros aquí tocamos cómo necesitamos realmente reconstruirnos. ¿Por qué necesitamos la pastoral familiar? Precisamente todas estas dimensiones no solamente le afectan al matrimonio, le afectan a los hogares monoparentales, le afectan a los viudos, le afecta, por ejemplo, a las diferentes familias por desintegradas que estén en sus diferentes situaciones. Aquí vamos a encontrar una cita de Éxodo 4:25 y después Efesios 5:32. Leo el marco o el contexto para ubicarnos en Éxodo. En eso se aborda la circuncisión del hijo de Moisés. Hay una frase muy interesante que dice en el versículo 25. Pero Sípora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés diciendo, tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él, etcétera. Esa frase, tú eres para mí un esposo de sangre. Veamos lo que se reflexiona en torno a esto. Son palabras de Séfora a su marido Moisés. San Alberto Magno, a quien seguirá Santo Tomás de Aquino, vio prefigurada en ellas la institución del sacramento del matrimonio. Fíjese esto que estoy diciendo. Ahí se ve prefigurada la institución del sacramento del matrimonio. Que el matrimonio ya se ve prefigurado, recobra su sacralidad, que acaece en la encarnación y la cruz de Jesús. Por otra parte, ahí la unión conyugal, ya establecida por Dios en la creación, es asumida por Jesús para expresar su amor hasta el extremo. Esto se hace hasta el momento de Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Él sella las nupcias, el matrimonio suyo con la iglesia, es ahí donde la unión conyugal precisamente
expresa el amor, es parte de ese don total del Hijo de Dios en su entrega, diríamos, por amor. Entonces, nosotros que incorporados a Jesús, ¿qué es lo que experimentamos? El matrimonio experimenta una nueva fuerza para vivir su amor. Esto es interesantísimo. Entonces, al hablar de la institución, una prefiguración de esa institución aparece en Éxodo 4:25. Después, esto Cristo en la cruz lo va a llevar a su perfección. Ahí está la fuente de donde brota lo sagrado del amor conyugal. Y por otra parte, esa fuerza es la que va a sostener el amor conyugal. Efesios 5:32 dice al respecto, dice así, es San Pablo, que en el marco de él cita también el libro de Génesis y dice así en el 5:32. Este es un gran misterio. Al hablar de Génesis 2:24, este es un gran misterio. Yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Fíjese el tema. El amor humano, el amor noble, el amor hombre-mujer, es un amor tan grande, tan bello, tan noble, tan profundo y tan misterioso, que ese misterio conecta con otro gran misterio, que es el misterio de Cristo con la iglesia, del matrimonio Cristo-iglesia. Ese es el gran misterio. El matrimonio, cualquier matrimonio, viendo ese gran misterio de Cristo con la iglesia, es un mini misterio, un pequeño misterio. El gran misterio es Cristo, la iglesia. El pequeño misterio es el matrimonio hombre-mujer, pero están ensamblados. Dios los llama a la comunión con Él. De hecho, desde el bautismo estamos unidos, pero Dios quiere que en el matrimonio, libremente, recuérdese la alianza no obliga, requiere el concurso libre. El hombre y la mujer deciden elevar su amor humano al orden divino. Es entonces cuando ambos se deciden por algo grande, insertar su vida, lo noble, lo bello, lo que comporta un matrimonio civil. Ellos dicen, no, vamos a insertarlo en el proyecto de Dios, en la responsabilidad, en el matrimonio de Cristo con la iglesia. Y hay que decirlo para nosotros. Solo voy a hacer el comentario y lo voy a aplicar. Entonces, como Cristo es fiel, y esa fidelidad jamás Dios la va a destruir, ahí está la garantía de la fidelidad conyugal. Eso es importantísimo. Sin Él, sin que nosotros nos insertemos en ese misterio de fidelidad de Jesús, el hombre no puede ser fiel. El hombre, la historia del Antiguo Testamento nos habla de infidelidad. El mundo actual nos habla también de eso. Nos dice la gente en la calle, ¿y qué hombre fiel? Hoy en este tiempo también algo sí se puede decir por las redes sociales de la mujer, no solamente del hombre. Veamos lo que recoge este autor. Dice así, en su carta a los Efesios habla San Pablo de un gran misterio. En latín se dice magnum sacramentum. Es un texto decisivo para entender el modo en que Jesús instituye el matrimonio sobre el trasfondo del ser criatural del connubio, que es el matrimonio. De ahí que empecemos esta vertiente para analizarla, ¿verdad? Esto es interesantísimo decirlo. Este paso es importante, un principio grande para interpretar el misterio del amor humano es desde la Pascua de Jesús hacia los primeros 2 capítulos del libro del Génesis. Y ahora estamos entrando ya en lo propiamente sagrado, que es lo que a nosotros nos interesa como saber traducirle a la gente, saberle explicar. Pero es importantísimo primero que nosotros lo comprendamos. Bien, veamos un poquito así esta parte. Cuando dice, este misterio es grande, dice San Pablo, interpretando Génesis 2:24. Es interesantísimo cómo Jesús en el capítulo 19 de San Mateo, versículo 6, interpreta también Génesis 2:24.
Y es interesantísimo cómo San Pablo, el apóstol de los gentiles, de quien celebramos la conversión este día, dice algo muy grande sobre este misterio. Veamos entonces lo que he subrayado acá para poder digerirlo mejor el contenido. La palabra no tiene el sentido técnico que se le dará más adelante en cuanto a hablar del misterio en la teología y la catequesis, cuando se hable de los 7 sacramentos. Por eso no basta aducir esta traducción latina para justificar la sacramentalidad del matrimonio, que decía así, magnum sacramentum. Traduce la Neo Vulgata, fíjense. Pero no dice, en griego no dice magnum sacramentum, dice mega mysterium. Eso es otra cosa. El misterio en la teología y en la liturgia es algo mucho más grande. Voy a traducirlo desde San Pablo, es el que aborda en la carta de los Efesios, en la carta de la cautividad, aborda el tema del misterio bíblico. Dice, es un plan de salvación que Dios tenía en secreto y revela en Jesucristo para la salvación de todos los hombres. Es un plan salvífico, secreto, oculto, pero que obviamente eso tiene una vertiente también física. Eso no solamente es teoría, eso se palpa en el cuerpo de Jesús y en el cuerpo eclesial. Este es el punto importante. El misterio es algo grande, un proyecto más grande y tiene una vertiente sensible que se puede tocar. Ahora, el sacramento lo que hace es hablar de signo sensible. Entonces, continuamos. Esto no quita que el pasaje de Efesios 5:32, como afirmó el Concilio de Trento, sea un testimonio bíblico que apoya la sacramentalidad del matrimonio. Definitivamente, Efesios 5:32 y Mateo 19:6 son dos textos que tenemos que afirmar para decir que Jesucristo instituye el sacramento del matrimonio, no hay duda. Pero ¿de qué modo hace Jesús esa elevación del amor humano al orden sacramental? Veámoslo un poco. Carne y cuerpo como eje transversal. Ayer alguien preguntaba y le explicaba yo que la traducción más correcta de carne en el lenguaje de los 70, en la traducción griega, es soma. Sar se traduce por soma, pero hay un común denominador, que es la vertiente relacional. El cuerpo como egoísmo no tiene la vertiente relacional, solamente el soma, como el cuerpo es relacionalidad pura. En eso diríamos que el cuerpo, como nosotros lo entendemos, es una visión propiamente cristiana de nuestra estructura anatómica. Bien, es como si el entero pasaje de Efesios 5, 21, 33 estuviera inspirado por la cita del libro de Génesis, como si todos sus versículos marcharan hacia ella, hacia ese principio. Y es que solo aquí, en la medida plena de Cristo y de la Iglesia, se entiende la verdad última de esta una sola carne que son marido y mujer. Esto es importante. Hay una íntima conexión entre el libro de Génesis y el misterio de Cristo con la Iglesia. Luego, dice adelante, confirman que la una sola carne del Génesis no es una metáfora hiperbólica, no es romanticismo o es una imagen literaria, no. Es posible realmente esta existencia relacional en que el yo se ensancha para incluir al otro. Esto es importantísimo decirlo. Es ensanchar mi ser, abrirme al otro y hacerle así pertenecer al propio nombre. Es posible la nueva síntesis de los cónyuges en un nosotros común. Esto es importantísimo decirlo desde la vertiente de la esponsalidad Cristo-Iglesia. Es básicamente eso. El matrimonio Cristo-Iglesia es relacionalidad bien entendida. No es individualismo, como nos pasa ahora. Nos pasa en las parroquias que hay un estilo a veces de ser católicos que es individualista. Eso no tiene que ver nada en absoluto con el matrimonio Cristo-Iglesia, donde sí se da la relacionalidad.
La iglesia a plenitud de Cristo. Por otro lado, Efesios 5:32 corona todo lo que Pablo dice sobre el misterio en los primeros capítulos de la carta. Esto es interesante. Los primeros capítulos de la carta a los Efesios, que es una de las cartas de la cautividad, toca este tópico desde el principio, desvelando que el cuerpo único de que allí se hablaba, sometido a la cabeza, es en realidad el cuerpo de la esposa. Esto es importante. Si Cristo y la iglesia formamos un solo cuerpo, ¿cuál es la distinción? Cristo es cabeza. Nosotros somos la corporeidad. Incluso lo decimos respecto al sacerdocio común de los fieles y al sacerdocio ministerial. El sacerdote queda configurado, hablo del ordenado, en Cristo cabeza. Y los demás cristianos fieles, bautizados, en Cristo cuerpo, ¿verdad? La iglesia no es el cuerpo de Jesús solo al modo de un cuerpo orgánico. No es solamente, diríamos, anatomía, mera propagación de la cabeza en sus miembros, no, sino al modo propio del esposo y la esposa, hechos uno en la libertad del amor. En ese sentido es cabeza. Fíjese lo que dice, hechos uno en la libertad del amor. ¿Cuál es el eje transversal del capítulo 5? Es la libertad del amor, de la entrega, del sometimiento por amor. La iglesia es la plenitud de Cristo. Esto es importantísimo decirlo. Igual que Eva, edificada también de Adán, como se edifica un templo. Es la plenitud del primer hombre, porque extiende su presencia y llena la tierra de sus hijos. Esto es importantísimo decirlo. Vemos así como la iglesia planifica, realiza, está llamada a ser la plenitud de Cristo. Eso es importantísimo. Como le pasa a la mujer, a la mujer respecto al hombre diríamos, el proyecto original. El misterio en clave tipológica. La tipología, ustedes se recuerdan que son prefiguraciones. Veamos así. Hemos llegado con esto a identificar el contenido del gran misterio. Cristo y su iglesia. Eso es importante. Fíjense lo que estoy diciendo. Cristo y su iglesia. Eso es el misterio. Lo nuclear, lo que contiene el fondo del misterio es Cristo y su cuerpo místico. Podemos detenernos acá. Es cierto que a San Pablo le interesa sobre todo la recapitulación de todo en Jesús. Ahora bien, no sería acertado dejar aparte de la referencia a Adán y Eva al hablar del misterio. Y es que este consiste precisamente en el nexo del evento pasado, en los orígenes de la historia humana con la consumación del tiempo en Jesús. ¿Quién es Jesús? El nuevo Adán. Eso significa que él entronca, en la lógica de San José, él entronca con San José, los antepasados de San José, hasta llegar a Adán. Esto es importantísimo. ¿Y cuál es la vertiente que Jesús asume? Precisamente la corporeidad. Ese es el punto de nace. El apóstol, en efecto, se sitúa en la perspectiva amplia de la tipología bíblica, que relaciona los distintos eventos históricos para descubrir el designio divino sobre los siglos. El término misterio era usado por los rabinos en su lectura de la Biblia e indicaba cómo toda la historia sagrada adquiría su coherencia última porque se refería a un centro, la Torá, que es la ley. Confirmación de la alianza originaria, verlo cargado de futuro y descubrir que así llevaba a plenitud del pasado. Esto es interesante. Nosotros vemos que la alianza tiende a la plenitud, mira a la plenitud. Hay una promesa mesiánica que mira hacia el futuro. Hay una esperanza del pueblo de Dios que mira al futuro, a la plenitud, al kairos que se realiza en el tiempo de Jesucristo. Pues bien, esta lectura rabínica de la historia a partir de la ley recibe para Pablo un nuevo rostro, la clave definitiva. Esto es importantísimo. Si todo el Antiguo Testamento va preparando y San Pablo es un rabino formado por Gamaliel, entonces él entiende que la llave que abre del todo la escritura, la Torá, no es la Torá, no es la Torá en sí misma.
Toda la Torah está apuntando ¿a quién? Al hombre perfecto. Fíjese lo que la iglesia dice ahora. Toda la Biblia, ¿de quién habla? De Jesucristo. Por tanto, todo el Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? A Cristo, el nuevo Adán. Él es el misterio en persona. Y esto hay que decirlo traducido. Cuando vamos a misa, ahí hablamos del gran misterio. Decimos en la misa, por ejemplo, este es el misterio de nuestra fe. Y contestamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Cuál es el centro? ¿Quién es el misterio? Es Jesús en persona. Porque permite leer la historia entera de Israel, desde sus orígenes a su consumación. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, esto sería imposible. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Es más, solo en el cuerpo de Cristo podemos entender la grandeza y la novedad de lo que podemos anunciar a un mundo que necesita esperanza y necesita un referente válido para reconstruirse. Vemos esta otra parte. Vínculo Adán-Eva con Jesús, iglesia. En Efesios 5:32, Pablo amplía esta lectura para anclarla en la creación misma, en los orígenes fontales del tiempo. El misterio consiste entonces en un modo de leer a partir de la Biblia el lenguaje del cosmos y el relato de la historia. Qué bonito es esto que estamos diciendo. El lenguaje del cosmos, del universo y el relato de la historia. Por eso se ha podido ver en el misterio un término exegético y referirlo al sentido secreto de un pasaje bíblico. Tal lectura puede aceptarse si no se olvida que el misterio se refiere a los hechos mismos que el texto atestigua, a la realidad de los eventos narrados. Esto es interesantísimo. Entonces, ¿cuál es el secreto que se esconde en el misterio? ¿Qué interpreta el misterio del que habla San Pablo? Se refiere a Jesús y a la iglesia, pero eso tiene una íntima vinculación con el misterio del amor de Adán con Eva. El gran misterio está allá, pues, en Adán y Eva. Allá estaba el misterio. Estaba como prefigurado y en todos los sucesivos matrimonios. Esto es importantísimo decirlo. Cuando decimos que hemos sido creados a imagen de Dios, vamos a poner algo más. Decíamos, el hombre es capaz de alianza, de una fidelidad hasta la muerte. Pues hay que decirlo así, ¿verdad? En todo matrimonio también está presente el misterio. En cuanto que se encarrilan hacia una plenitud última, hacia Cristo y su iglesia. Entonces, un matrimonio, unos jóvenes que se juntan, que se casan por lo civil y que ellos creen que eso está bastante bien y que no necesitan más. ¿Cuál es la gran privación de la cual a la cual ellos no acceden? Es la plenitud. ¿Es eso la plenitud realmente para el amor humano? No es la plenitud. Donde se da en Cristo y la iglesia, donde se da la unidad cabal de dos en una carne. ¿Quién? Cristo y la iglesia, en el cuerpo de Jesús. Yo lo digo en referencia a Cristo y a la iglesia. Puede leerse pues como dice así. Yo lo digo hacia Cristo y la iglesia. A mí me gusta esta parte porque esto solo se logra leer en el griego. El texto original dice así la partícula hacia, eis, eis. No dice, yo lo digo respecto, lo traducen muchos. En la original en griego dice eis. Eso se traduce por hacia. Por eso tiene sentido esa traducción. Entonces, el matrimonio adquiere sentido si está orientado hacia el matrimonio de Cristo y la iglesia. Entonces, ayer decíamos la imagen, Fernando preguntaba, no solo que Cristo entre al hogar, es que constantemente el matrimonio tiene que estar orientado, ver siempre como referente suyo el matrimonio de Cristo con la iglesia. Y me adelanto al párrafo. El sacramento está precisamente en la interpretación, en el mutuo vínculo entre Adán y Eva con Jesús y su iglesia. Ahí está lo sagrado. Y no en la separación entre la primera y la última pareja. Bien, entonces, ¿dónde se da la sacramentalidad?
cuando usted une el amor humano al amor divino. Cuando usted une su matrimonio al matrimonio divino y místico y real de Cristo con la iglesia. Ese paso, esa elevación requiere la libertad del hombre y de la mujer. No se da en el hombre y la mujer que quieran. A mí me hace gracia cuando dice la gente así, en este misterio, dicen, a veces, la mayoría, hace algún tiempo así era, a veces a mí la sorpresa que me da es que ahora pasa también en la parte femenina. Pero antes decía mucho la gente así, dice, yo me quiero casar, decía la señora, pero él no quiere. Él hay que convencer, dice ella. Vaya, ¿cuál es el problema de él? Si usted, señora, es la que va más a misa, la que debe entender mejor este lenguaje, es usted, para que lo logre plantear. El problema es cuando el marido no tiene la base catequética, la frecuencia en el templo. ¿Qué va a entender esto si le suena más a chino? Pues fíjese lo que digo. ¿Cuál es el secreto? A él hay que aclararle que sin que haya un vínculo, un puente libremente tendido de él con Dios, eso no es sagrado. El hombre, Dios no lo obliga, Dios lo llama. Esto es una llamada. Y dice, ¿cómo hay que decirle a él? Dios te llama a ti a que establezcas un puente con él para que lo grande, lo bueno y lo noble de este matrimonio quede elevado al orden divino. Ahí está lo sagrado. Bien. La fuente sacramental. ¿Dónde está la fuente? Si el amor de Cristo por su iglesia está llamado a inspirar y modelar las relaciones entre los cónyuges, este es el punto. El amor conyugal de Cristo por su iglesia, es lo que digo, es que todos participan realmente de este amor. De otro modo, el mandamiento de Pablo resultaría excesivo. Esta es la línea argumental que sigue, por ejemplo, Roberto Bellarmino para defender la institución por Cristo del matrimonio, puesto que se pide en él a los casados que vivan a la altura de la gracia, fíjese, y puesto que solo de Jesús puede venir tal gracia. El matrimonio tiene que haber sido establecido por el maestro, no hay duda. Es decir, si él quiere que los hombres que realmente se aman vivan la presencia divina dentro de ellos, definitivamente él tuvo que dejar un lugar sagrado para que los hombres pudieran entrar y alcanzar la plenitud de la salvación. Esta prueba, sin embargo, debe completarse, pues no asegura que la gracia de los esposos proceda de su unión conyugal, definitivamente. Entonces, ¿dónde está la fuente? ¿En ellos o en el cuerpo eclesial? Hay que añadir, no es solo que Pablo pida a los esposos un comportamiento nuevo, un nuevo estilo de vida. Voy a decirlo así, no vamos a hacer todo lo que nuestro cuerpo irredento nos dice, nuestros instintos, nuestros deseos. Hay que educar eso. Un nuevo estilo de vida también comporta, por ejemplo, la pureza y la castidad conyugal en su propia vertiente, sino que afirma además su pertenencia a un cuerpo nuevo. Esto es importante. No es solo que usted se va a portar bien y va a saber, va a educarse para vivir el débito conyugal como Dios manda, sino que dice que hay una íntima vinculación a un nuevo cuerpo. Esto es importantísimo, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Cuál es el nuevo cuerpo que existe en esta tierra? La iglesia. Por pertenecer al cuerpo de Cristo, los esposos también pertenecen a un nuevo sistema relacional. Hay una relación nueva. Nos dicen eso en el bautismo, pero como que nosotros no lo hemos logrado entender. El de Jesús, esa relación es de Jesús y su iglesia. Este es el fundamento para amarse como Jesús y su iglesia. Es decir, ¿dónde vamos a ir a la fuente? ¿Dónde vamos a sacar el agua de esa nueva relación, de esa pertenencia a ese nuevo cuerpo? Ese es el punto. Y es aquí donde nosotros encontramos que la fuente de donde brota las gracias de la santidad está precisamente en la relación, el matrimonio Cristo-Jesús, Cristo-Iglesia. Quien pertenece al cuerpo nuevo de Cristo no puede vivir como antes el vínculo conyugal. Esto es importante.
Usted bien sabe cuando usted pierde la gracia. Vaya, el perder la gracia es como vivir en el cuerpo viejo, en un cuerpo distinto al cuerpo del Señor. A mí me gusta cuando dice San Agustín, habla de las dos ciudades, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Vaya, la ciudad de Dios es un cuerpo nuevo, el nuevo cuerpo de Cristo. Dice, eso requiere un nuevo modo de vida conyugal diferente al de la mayoría. Siendo nueva la carne de cada cónyuge, será también nueva su forma de hacerse una sola carne. Vamos a decirlo así, dos templos que se unen en la cópula conyugal y que en esa unión, precisamente, Dios mismo crece en ellos y ellos mismos se comunican bebiendo de la misma fuente, ellos mismos adquieren más vida divina. Esto es importantísimo entender. La plenitud de Cristo ilumina y transforma la comunión conyugal. Fíjese bien, si Cristo es la plenitud, está unida esa plenitud en la iglesia y eso es lo que la iglesia está llamada a servirle a la humanidad. Y esa es la gran riqueza de la iglesia en este tiempo. Fíjese bien, esa riqueza, esa plenitud transforma la comunión conyugal que hablábamos de Mateo 19:6. Si la primera realidad, la unión de hombre y mujer, apunta hacia la última y definitiva, hay también un camino de vuelta. La segunda realidad, el amor de Cristo y la iglesia, transforma la primera, la unión del hombre y la mujer. Al incorporarla así por el bautismo, de ahí que cuando la unión de Adán y Eva alcanza plenitud en Jesús, la cosa tenga su efecto sobre la unión conyugal de los cristianos, en cuanto han sido incorporados a él. Esto es importantísimo. Entonces, ¿dónde es que aquel proyecto de Adán y Eva llega a su plenitud? En la pasión y muerte de Jesús. Ahí nace la esposa. Ahí es el vínculo esponsal de Cristo. Ahí son las nupcias de Cristo, que obviamente esto apunta hasta el final de la historia, ¿verdad? Ya lo vamos a plantear en el Apocalipsis. Desde aquí se puede iluminar el orden de las relaciones entre varón y mujer. Hay aquí una diferencia y un orden. Este dato se lee a partir de Cristo, a partir del sometimiento mutuo y del sometimiento de todos al Señor. Vamos a decirlo esto porque es importante, ¿verdad? Ya después usted despacio va a retomar estas diapositivas, se las va a digerir mejor, porque esto obviamente lo doy un poquito así en lo subrayado por el tiempo. No, porque esto requiere que se digiera más todavía, para que usted capte la belleza de lo que estamos diciendo. Entonces, dice, la sumisión, que es una sumisión de amor, eso dice el contexto de 5:32, no dice solo que la mujer se someta, no, también el hombre se somete a Cristo. El hombre debe someterse a su familia también por amor. Eso es así. Entonces la sumisión, por tanto, se realiza en la libertad. No es obligado. Usted no puede obligar al cónyuge, sino que hay que respetar su libertad. No es la del esclavo, sino la propia del amor. Esto es importante. Aquel que piensa que hay que conquistar para llevar amarrados para que se casen, no es esa la lógica del amor. El amor siempre atrae, el amor siempre cautiva, el amor siempre seduce. Esto es el punto. San Pablo mantiene pues la diferencia de hombre y mujer. El amor no elimina la desemejanza. ¿En qué sentido? Hombre y mujer. Y la otra parte, ¿verdad? El matrimonio del hombre y la mujer son semejantes al matrimonio de Cristo con la iglesia. No decimos que son iguales, claro que no. Hay cosas parecidas y cosas que no son parecidas. Al mismo tiempo, esta relación se transforma según la medida de Cristo. No es de dominio despótico, sino de comunión ordenada al crecimiento mutuo, en que cada cual aporta su don propio. Esto es muy bonito de entenderlo. Por eso se dice, el matrimonio es una escuela donde los dos se ayudan a crecer. Tienen que ser mejor personas, mejor cristianos. Esa es la lógica del sometimiento en el amor. Ni el uno ni sin el otro, ni el otro sin el uno pueden subsistir en Jesús.
Esto es importantísimo. Esto en la vida conyugal es importantísimo entenderlo. Van unidos, y vamos a decirlo así, esa unión dura hasta la muerte. Seguramente cuando sea después de la muerte, ya no hay matrimonio después de la muerte, pero ustedes, ¿quiénes van a ser los primeros amigos, los más cercanos para experimentar la plenitud del amor, viendo cara a cara a Dios? No hay duda que estarán nuestros seres queridos. A nivel conyugal ya no habrá la relación de esta historia, pero habrá un vínculo muy especial, eso no hay duda, porque dice aquí, ni el uno sin el otro, ni el otro sin el uno pueden subsistir en Jesús. Dios quiere que vayan juntos, por eso se dice cónyuges, cónyuges. Bien, el misterio y la liturgia. La sumisión recíproca, que abre el discurso sobre el matrimonio, es el último verbo en una serie que se refiere al culto divino. Fíjese bien, la sumisión del hombre y de la mujer. Eso es parte de la liturgia, de una liturgia. Como si la familia prolongara en su vida corriente esta atmósfera litúrgica. Bueno, entonces cuando dice, maridos, mujeres, sométanse mutuamente por amor, eso es como la ofrenda sacrificial de su propia corporeidad. Este es el misterio que estábamos hablando ayer. Esa es ya una atmósfera litúrgica en el lenguaje de la carta a los Efesios. Poco después encontramos una alusión al bautismo, cuando se afirma que Cristo purificó a la iglesia con el baño del agua en virtud de la palabra, en el versículo 26. Esa parte es sacramental. Más adelante hay otra probable referencia a la comunión eucarística. Dice, nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, dice Efesios 5:30. Por tanto, al considerar el matrimonio, San Pablo lo coloca en una constelación sacramental. La fuente es Cristo y la iglesia. La vertiente litúrgica lo da el sometimiento como atmósfera litúrgica, el baño sacramental del bautismo, la comunión eucarística. Esos son indicios de algo sagrado. La liturgia son signos sensibles del misterio sagrado que celebramos. Por tanto, al considerar esto, vemos que estamos, dice acá, en la constelación de la Eucaristía del bautismo. El incipit del capítulo, el principio, ya nos advertía de que este amor de Cristo por su iglesia tiene carácter oblativo. Vivir, dice así, es decir, de don, darse al otro. Vivir en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Qué hermoso es esto. Este es el entorno. Este entorno es un entorno agápico, amor agápico, amor divino. No es solamente amor humano. Bien. Y más adelante dice acá, ¿verdad? Al final. Dice, cuando hablan de los misterios cristianos, dado que el misterio es la clave para leer la historia y dado que la historia se desvela en el culto, fíjese esta frase tan bonita y tan interesante. La clave para leer la historia de la salvación, ¿cuál es? El misterio de Cristo. Y dice, y dado que la historia se desvela en el culto, eso así es. ¿Dónde nosotros tocamos la historia de la salvación? En la Santa Misa, en los sacramentos. Habrá que decir que el misterio está ligado al culto. Esto es importante. Entonces, misterio está ligado al matrimonio Cristo-Iglesia. De ahí brota lo sagrado, cuando yo elevo el amor humano a ese sacramento divino, a ese matrimonio divino. Y lo otro, hay una clave íntimamente litúrgica vinculada a este gran misterio de amor y al pequeño misterio del matrimonio, ¿verdad? La relación profunda, misterio, sacramento. Aquí ya vamos como precisando. Desde una sola carne, toda la materia, agua, pan, vino, aceite, integrada en el cuerpo humano, pasa a formar parte de la liturgia, desde ser una sola carne. Eso es importante, ¿verdad? El cuerpo humano, así como le pasa al agua en el bautismo, al pan y al vino
en la Eucaristía, al aceite, por ejemplo, consagrado en los óleos de los diferentes sacramentos. Del mismo modo, el cuerpo es materia, el cuerpo humano es parte de la liturgia. Fíjese esto que voy a decir. El cuerpo humano es una parte, un signo importantísimo en la liturgia. Bien, y la encarnación culminará este lenguaje manifestando en la carne el amor que es propio de Dios mismo. Amor pleno que recapitula los siglos. Cuando Cristo se encarna, ¿qué es lo que manifiesta Dios ahí? Su amor, su grandísimo amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, dice el texto. Después, Efesios 5, 31, 32 juega un papel clave para el desarrollo de la doctrina sobre los 7 sacramentos. Esto es interesantísimo decirlo. ¿Cuánto ilumina esto que estamos diciendo la vertiente sacramental, no solo del matrimonio, de los otros 6 sacramentos? Concluimos, en la revelación paulina hallamos sólida base para hablar de la sacramentalidad del matrimonio y de su institución por parte de Jesús. Fíjese lo que he dicho. El amor entre Cristo y su iglesia, clave para entender todo el movimiento de la historia, se vive dentro de cada pareja cristiana. El hilo conductor, la clave, es el amor humano. Porque está heredando una carne de Adán y Eva, pertenece ahora por el bautismo a un solo cuerpo, de que habla el apóstol, que es el cuerpo de Cristo. Entender el matrimonio como sacramento pasa pues por entender la existencia de Jesús en la carne y el nuevo modo de vivirla que él inauguró. Fíjese esta parte tan bonita. Entender el matrimonio como sacramento, como algo sagrado, supone entender que la existencia de Jesús en la carne y su nuevo modo de vivir la corporeidad supone comprender eso. Es decir, si hay un cuerpo sagrado que me hace partícipe de lo sagrado, es la humanidad misma de Jesús, presente, viva, misteriosamente, sacramentalmente vivo en la Iglesia Católica. Bien. Cristo esposo. Lo que Dios ha unido, dice Mateo 19:6, Jesús con su Pascua se convierte en el nuevo y último Adán. Su entrega en la cruz es lo que permite entender y experimentar el calibre de lo que Dios ha unido desde el origen. Dice, lo que Dios ha unido. ¿Dónde lo une Dios? En el bautismo. ¿Y dónde lo vuelve a unir? En el matrimonio sacramental. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, dice Juan 3:29. Después hay una alusión del precursor, que no es digno de desatarle las correas de la sandalia. Y hay otras citas que aluden a la esponsalidad de Jesús, solamente ahí las pueden ver en amarillo. Entonces, Jesús esposo es entonces la clave de lectura para leer la historia como plenitud del Antiguo Testamento y como esperanza hacia el encuentro final con Dios. ¿Quién es la plenitud de todo el Antiguo Testamento? Jesucristo. Y la esperanza hacia el encuentro final con Dios, ¿dónde está? En Él, que es Cristo Cordero. En las bodas de Caná nosotros vemos que Jesús bendice el matrimonio, ahí arranca su obra redentora. Él es presentado como el esposo mesiánico, el novio, ¿verdad? De la novia. Es muy interesante esa parte. Dice, pueden ayunar los amigos del novio cuando es el momento nupcial. Claro que no pueden ayunar. Está hablando de él. Aparte de esa dimensión esponsal de Cristo, él es el esposo. Eso es fuerte decirlo. No estamos inventando algo nuevo, sino que tiene una base en el dato revelado. Dice, otros argumentos importantes, ¿cuáles son? El lenguaje nuevo del cuerpo inaugurado en la carne de Jesús. Fíjese este tema. Es un cuerpo virginal. Nace de un cuerpo virginal. La relación de ellos dos es tan hermosa y tan bella, lo que irradia, que también San José es virgen. Eso es muy bonito. Hay un sacerdote que al hablar de San José decía, ¿por qué San José es San José? Porque él experimenta la fuerza del amor de Dios, de la Virgen, de Jesús, de la iglesia. Vaya.
Para que en el misterio de la cruz y resurrección pudiera realizarse su entrega a la iglesia, era preciso que el cuerpo de Jesús viniera de Dios en un modo singular y único. No hay ningún ser en esta tierra, ni siquiera los bebés cuando son abortados, por inocentes que sean, que alcance la perfección de la víctima que se entrega en la cruz. Por eso la imagen más bonita es la del cachorrito cordero que muere, que es degollado, inmolado, dice San Pablo, pero que resucita. San Juan, ¿verdad? Se liga al misterio de otro cuerpo, el cuerpo virgen de su madre. Va, y lo otro más adelante. San José, por su parte, permite que Cristo entre en la cadena de las generaciones a partir de Adán. Él entronca con el principio. Esto nos ilustra sobre la importancia del matrimonio de María y José para la institución del séptimo sacramento. ¿Quiénes vivieron bien la sacramentalidad del matrimonio? José y María. ¿Quiénes son la primera iglesia doméstica? El hogar de Nazaret. Bien, en suma, Jesús instituye el sacramento del matrimonio al presentarse como el esposo, lo que ocurre a lo largo de toda su vida pública y culmina en la cruz y resurrección. Cristo asumió el lenguaje esponsal del principio, releyéndolo según sus coordenadas más profundas. Con su vida en el cuerpo inventó nuevos registros de este lenguaje. Dice, afectos inéditos, capaces de expresar nuevas relaciones a la altura del amor mismo de Dios. Interesantísima esta parte. Bien, si usted ha entendido un poquito, ya podemos concluir, ¿verdad? Al menos 5 cosas voy a concluir. ¿Esto para qué nos va a servir? Mi sugerencia es la siguiente. En base, fíjese cómo vamos exponiendo cada tema y lo que concluimos. Las conclusiones nos tendrían que decir, ¿qué nos falta en la pastoral familiar de nuestra parroquia? ¿Qué nos falta a nivel de diócesis? ¿Qué horizonte nos hable esto? Por ejemplo, lo sagrado del matrimonio. ¿Cuántos lo entienden y por qué no lo entienden? ¿Y a quién le cuesta más, al hombre o a la mujer? Yo personalmente pienso que a los dos. De lo contrario, si la mujer lo entendiera bien, no tendría que obligar al esposo para que se casara. Él solito se sentiría atraído, por decirlo. Obviamente que es algo más que eso, ¿verdad? Bien, veamos algunas conclusiones. Primero, el referente principal para comprender la sacramentalidad del matrimonio es el matrimonio Cristo-Iglesia, revelado en su vida pública y alcanzando su plenitud en la boda del Cordero del Apocalipsis. Esto es importante. ¿Dónde nace la esposa de Cristo? Del costado abierto de Jesús. Como cuando Adán durmió y el Señor de la costilla forma a la mujer, a Eva. Ahí nace la nueva Eva del mismo modo en la cruz, del costado abierto del Hijo de Dios. ¿Y esto dónde va a alcanzar la plenitud de este matrimonio de Cristo? Digamos que es una, yo a veces lo digo así, es que la novia, dice San Pablo, él la va, con el baño de su sangre, la va poniendo más bella, sin mancha ni arruga. No pasa lo que pasa en el amor humano. Muchas veces él la pone más fea y más arrugada y con manchas. Cristo hace lo contrario. Cristo la va poniendo más bella hasta que llega el momento donde es bellísima y es la plenitud de la boda del Cordero en el capítulo 19 del Apocalipsis. Entonces, hay una última vinculación entre misterio y sacramento. Perdón. Misterio tiene un sentido muy amplio y nuclear en el dato revelado, en la teología y en la liturgia. No hay duda que es clarísima el alcance del misterio. Ahí como que recogen todos los matices de ese término, que en definitiva es Cristo, ¿verdad? Sacramento mira al aspecto sensible del misterio, que después se acuña de modo técnico diciendo que es signo sensible eficaz de la gracia. Así se dice. Ahí es donde vemos que el sacramento actual, el problema es que recoge una parte de toda la riqueza de lo que significa el misterio, pero no es igual. Es menor el alcance del sacramento de misterio. Tercer elemento. La sacramentalidad del matrimonio
se palpa al acoger la fuerza redentora de Cristo, esposo, desde su Pascua, quien le devuelve al matrimonio del principio las claves más profundas de su sacralidad. Esto es importante. ¿Quién revela lo que Dios quería de Adán y Eva? Cristo. Esto es importante. No nos lo revelaron Adán y Eva. No nos lo transmitieron. Cristo es el que nos viene a transmitir. La corporeidad misma de Jesucristo expresa nuevas relaciones íntimamente vinculadas a Dios. ¿Qué nos prueba Jesús en esta historia? Que sí se es sagrado, que Él sí vive como un templo, que Él es el templo mismo de Dios. Cuando nosotros entramos en Él, cuando lo comemos, este templo en pequeñito entra al gran templo que es Jesús en la Eucaristía. Desde la boda de Caná, Génesis 2:1 y siguientes, palpamos el signo de Cristo esposo, cuyo puente de enlace con su Pascua, momento nupcial, lo constituye la presencia misma de la Virgen María con el resto de Israel. ¿Quiénes son? En Juan 19:25 siguientes. Juan, las mujeres que están con la Virgen. Ese pequeño grupo, ese resto de Israel, esa es la iglesia naciente. Este camino esponsal alcanza su plenitud en las bodas del Cordero. Esto es importante. Entonces, ahí en la cruz, hasta que termina la historia, ese es el camino que hay que recorrer, que es llamada constante de una alianza que alcanza su plenitud al final de la historia. Finalmente, Jesús nos presenta en su humanidad lo nuevo de la corporeidad, tanto por su origen del Padre, su vida virginal como oblación perfecta a Dios, vinculada a la corporeidad virginal de María y a la paternidad virginal de San José, que vincula al Hijo de Dios con Adán y sus descendientes. La vida misma de Jesús, entretejida por la relación conyugal virginal de María y José, sus mismas nupcias virginales y su constante intercesión por su cuerpo eclesial, nos muestran la fuente de donde brota la sacralidad de la corporeidad redimida en él. ¿Quiénes son los tres cuerpos sagrados que se irradian en la iglesia? La Sagrada Familia de Nazaret.